Mi nombre es Elara, y esta es mi historia. Comienza, como tantas tragedias familiares, en una mesa. La nuestra era de caoba oscura, pulida hasta que reflejaba las vigas del techo de la hacienda como un lago en calma. Pero esa noche, la calma era una mentira. El aire en el comedor de la casa principal de la destilería Sol Dorado era denso, espeso con palabras no dichas y tensiones que se habían estado gestando durante años. Afuera, los campos de agave azul se extendían bajo un manto de estrellas en Jalisco, indiferentes al drama que estaba a punto de estallar en el corazón de la familia que los cuidaba. Acababa de terminar mi presentación. Los números todavía flotaban en el aire, casi visibles, un contrato de 1.8 mil millones de pesos. Un acuerdo que no solo salvaba a la destilería de mi familia de una lenta decadencia, sino que la catapultaba a la escena internacional. Todo gracias a mi creación, mi obsesión de los últimos años, un proceso de fermentación que llamé corazón de agave, que combinaba una levadura patentada que cultivé yo misma con un sistema de monitoreo por inteligencia artificial. El resultado era un tequila de una suavidad y complejidad que había hecho que el señor Morales, un distribuidor internacional con fama de despiadado, casi llorara de alegría. Esperaba un brindis. Una palmada en la espalda. Quizás, solo quizás, las palabras que había anhelado escuchar de mi padre toda mi vida: estoy orgulloso de ti, hija. En lugar de eso, Arturo, mi padre, se puso de pie. Su figura era imponente, la de un patriarca acostumbrado a que su palabra fuera ley. Se aclaró la garganta, y el leve tintineo de los cubiertos cesó. Sus ojos, sin embargo, no se posaron en mí, la arquitecta de su nueva fortuna, sino en mi hermana mayor, Amalia, que estaba sentada frente a mí, con una sonrisa lánguida y perfectamente ensayada. Como todos saben, comenzó mi padre, su voz retumbando en el silencio, Sol Dorado está entrando en una nueva era. Una era de expansión global. Y para un nuevo amanecer, se necesita un nuevo liderazgo. Alguien con visión, con carisma, con la habilidad de encantar al mundo. Hizo una pausa dramática, y mi corazón comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado. Por eso, me enorgullece anunciar que Amalia asumirá el cargo de directora ejecutiva, deseo, de la destilería, con efecto inmediato. El shock fue una ola de frío que me recorrió la espalda. Miré a mi hermana. Su sonrisa se amplió, un destello de triunfo puro en sus ojos. No había sorpresa en su rostro, solo la satisfecha confirmación de un plan bien ejecutado. Luego miré a mi madre, Elena. Ella asintió levemente, con la elegancia de una primera dama aprobando una ley. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos no vi disculpa, solo una fría resolución. Amalia tiene la visión para llevar la marca al mundo, continuó mi padre, ahora mirándome directamente, como si finalmente se hubiera dado cuenta de mi presencia. Y tú, Elara, tu lugar está donde siempre ha estado, en el laboratorio, en la producción. Asegurando la calidad. Ese es tu rol. La palabra rol resonó en mis oídos. No, tu logro. No, tu genio. Tu rol. Como si yo fuera una pieza más en su tablero, un engranaje en la máquina, mientras Amalia era la cara sonriente en el cartel publicitario. Tragué saliva, el sabor metálico de la injusticia llenando mi boca. ¿Y mi puesto como jefa de producción? ¿Mi laboratorio? He dirigido ese equipo durante 5 años. Fue mi madre quien respondió, su voz suave como el terciopelo pero cortante como el cristal. Por supuesto que seguirás trabajando, querida. Pero reportarás a tu hermana. Es lo mejor para la familia. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz bajó a un susurro que, de alguna manera, fue más atronador que el anuncio de mi padre. Acepta esto por el bien de la familia, Elara. O ya no serás parte de esta familia. La amenaza final. El ultimátum. Renuncia a tu puesto, a tu creación, a tu dignidad, o te borraremos. Te exiliaremos. Amalia tomó un sorbo de su vino, sus ojos bailando con una diversión cruel por encima del borde de la copa. Disfrutaba de mi humillación. Lo saboreaba. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás,
algo finalmente se solidificó. El doloroso anhelo de aprobación, la esperanza de que algún día verían mi verdadero valor, todo se evaporó, dejando atrás un núcleo de claridad helada. Ya no era su hija en esa mesa. Era un obstáculo. Y ellos acababan de darme una elección muy, muy simple. Para entender cómo llegamos a esa cena, tienen que retroceder conmigo 14 meses. Cierren los ojos e imaginen el olor. Es un aroma que tengo grabado en el alma, una mezcla dulce y terrenal de agave cocido, el vapor escapando de los hornos de ladrillo de sol dorado. Es el perfume de mi infancia, el legado de mi abuelo. Él fue quien me dio a probar mi primer sorbo de mosto, el aguamiel dulce y sin fermentar, directamente de la tahona. Yo tenía 8 años. Aquí, mija, me dijo, sus manos callosas y manchadas de tierra rodeando la jícara, esto es el corazón de nuestra tierra. Nunca lo olvides. Y nunca lo olvidé. Mientras Amalia jugaba a las muñecas en los jardines de la hacienda, yo seguía a mi abuelo por la destilería. Aprendí a distinguir un agave maduro solo por el color de sus hojas, a escuchar el burbujeo de la fermentación y saber si la levadura estaba feliz. Él vio en mí una pasión que mis padres nunca reconocieron. Cuando él murió, una parte de la magia de Sol Dorado pareció morir con él. Mi padre, Arturo, era un buen hombre de negocios, pero no era un tequilero. Para él, los campos de agave eran activos y la destilería una fábrica. Mi madre, Elena, veía la hacienda como el escenario perfecto para sus eventos sociales. Bajo su dirección, Sol Dorado se mantuvo a flote, produciendo un tequila decente, pero sin alma. Un producto que se estaba quedando atrás en un mercado cada vez más competitivo. Después de graduarme como ingeniera química, volví a casa. No por obligación, sino por devoción a la memoria de mi abuelo. Me encerré en el pequeño laboratorio que él había construido, un santuario de matraces y alambiques de cobre. Mientras mi padre estaba en reuniones y mi madre organizaba catas para la alta sociedad de Guadalajara, yo trabajaba. Leí cada libro, cada estudio sobre la fermentación del agave. Y empecé a experimentar. Mi objetivo era ambicioso, quería aislar y cultivar una cepa de levadura salvaje, única de nuestros campos de agave. Una levadura que pudiera extraer los azúcares más complejos y convertirlos en un perfil de sabor que nadie más tuviera. Mi padre lo llamó un pasatiempo caro. Mi madre me sugirió que me buscara un marido. La única persona que me tomó en serio fue Damián. Lo conocí en una conferencia sobre agrotecnología. Él era un ingeniero brillante, especializado en sistemas de monitoreo para cultivos. Cuando le hablé de mi proyecto, sus ojos se iluminaron. No vio un pasatiempo, vio una revolución. Se convirtió en mi confidente, mi apoyo, la persona que me traía la cena al laboratorio a las 10 de la noche y escuchaba mis teorías sobre los ésteres y los fenoles sin bostezar. Mientras yo pasaba horas frente a un microscopio, Amalia construía su propio imperio, uno de filtros de Instagram y hashtags. Tenía un talento innegable para las relaciones públicas. Podía venderle hielo a un esquimal. Se convirtió en la cara de Sol Dorado. Posaba en nuestros campos de agave con atuendos impecables, escribiendo pies de foto poéticos sobre la tradición y la pasión de nuestra familia. Una pasión de la que ella no sabía nada. Nunca se había ensuciado las manos con la tierra roja de Jalisco, nunca había sentido el calor de los hornos, nunca había olido el mosto fermentando. El contraste era brutal. Un día, después de pasar 36 horas seguidas monitoreando un lote de fermentación, salí del laboratorio, agotada pero eufórica. Había tenido un avance. Corrí a la casa principal para contárselo a mi padre. Lo encontré en su despacho, riendo a carcajadas mientras miraba el teléfono de Amalia. «Mira esto, Elara», me dijo, mostrándome un video. Era Amalia, en un bar de moda en Polanco, en la Ciudad de México, haciendo un tutorial sobre cómo preparar una margarita. El video tenía 50.000 me gusta. «Tu hermana», dijo mi padre con orgullo, «es una genio del marketing». Le hablé de mi avance con la levadura. Él asintió distraídamente, sus ojos volviendo a la pantalla. «Bien hecho, mi hija. Sigue así». Esa noche,
Sentada con Damián en el porche de mi pequeña casita en los terrenos de la hacienda, sentí una punzada de desesperanza. Él no lo ve, Damián. No ve que lo que estoy haciendo podría cambiarlo todo. Solo ve los me gusta. Damián tomó mi mano. Ellos no necesitan verlo. Tú lo sabes. Y pronto, todo el mundo lo sabrá. Tenía razón. 14 meses después de esa conversación, mi levadura, combinada con el sistema de monitoreo que Damián me ayudó a diseñar, estaba lista. La llamé Corazón de Agave. Y estaba a punto de cambiarlo todo. O eso creía yo. La cena del ultimátum no fue un rayo en un cielo despejado. Fue la tormenta que finalmente se desató después de años de nubes acumulándose. Si mi vida en esa familia fuera un museo, la exposición principal se llamaría La sombra de Amalia, y tendría varias piezas destacadas. El primer objeto de la colección, una botella de tequila de un lote experimental de hace 3 años. Ese fue mi primer gran avance. Descubrí que al alterar ligeramente la temperatura durante la cocción de las piñas de agave, podía caramelizar los azúcares de una manera que eliminaba casi por completo el amargor en el producto final. Era un ajuste pequeño con un impacto enorme. Llevé mis hallazgos a mi padre, con datos, con muestras. Estaba impresionado. Unas semanas más tarde, en la reunión anual con nuestros distribuidores regionales, anunció la mejora. Gracias a la aguda supervisión y la visión estratégica de nuestra directora de marketing, Amalia, dijo, levantando su copa, hemos refinado nuestro proceso para lograr una suavidad sin precedentes. Vi a Amalia, desde el otro lado de la sala, hacer una modesta inclinación de cabeza, aceptando los aplausos. Ella ni siquiera sabía a qué temperatura se cocinaba el agave. Esa noche, cuando le pregunté a mi padre por qué no me había mencionado, simplemente se encogió de hombros. Elara, tú eres el motor, ella es el capó reluciente. La gente compra el coche por el capó, no por el motor. Es solo negocio. El segundo objeto de la colección, las llaves de un Mercedes-Benz blanco. Fue para el cumpleaños número 30 de Amalia. Mis padres organizaron una fiesta extravagante en la hacienda, con un grupo de mariachis y un famoso chef de Oaxaca. El regalo principal fue el coche, estacionado en la entrada con un lazo rojo gigante. La excusa oficial, para celebrar que ha alcanzado los 100.000 seguidores en Instagram y ha conseguido que nuestra marca aparezca en una revista de sociedad. Todos aplaudieron. 2 meses antes, en mi cumpleaños número 27, me dieron un sobre. Dentro había un bono, una cantidad decente, pero modesta. La nota de mi madre decía, para que te compres algo bonito. Sigue con el buen trabajo en el laboratorio. El mensaje era claro, el trabajo duro se recompensa con dinero, la fama, con lujo y adoración. Pero la pieza central de mi Museo del Dolor no es un objeto, es un recuerdo. Un recuerdo que me atormenta. Ocurrió hace unos 2 años. Amalia decidió que quería involucrarse más en la producción, para tener contenido auténtico para sus redes sociales. Insistió en dirigir una visita guiada para unos compradores muy importantes de Monterrey. Mi padre estuvo de acuerdo, encantado. Yo estaba cerca, supervisando la molienda, por si acaso. Fue un desastre. Amalia, tratando de sonar experta, confundió la fermentación maloláctica con la alcohólica. Les dijo que el tequila reposado se añejaba en tanques de acero inoxidable. Vi las miradas confusas de los compradores, hombres que sabían de tequila. Vi a los trabajadores de la destilería, hombres que me habían conocido desde niña, bajar la cabeza para ocultar sus sonrisas avergonzadas. Antes de que el daño fuera irreparable, intervine. Con una sonrisa, dije, mi hermana tiene un enfoque tan innovador que a veces reinventa el proceso por completo. Amalia, ¿por qué no les muestras la nueva línea de embotellado mientras yo les explico los detalles más técnicos de la fermentación anaeróbica? Le di una salida, salvé la cara de la familia. Ella me lanzó una mirada que podría haber cuajado el tequila. No era gratitud. Era odio puro, sin diluir. El odio de alguien que ha sido expuesto, aunque sea sutilmente. Esa noche, escuché a mis padres hablar en el despacho.
Amalia necesita más confianza, dijo mi madre. Elara siempre la hace quedar como una tonta con todos sus tecnicismos. Debería apoyarla más. Apoyar sus mentiras. Apoyar su incompetencia. Me di cuenta de que no importaba lo que yo hiciera, lo que lograra. En la narrativa de mi familia, yo siempre sería el personaje secundario, la experta técnica sin rostro cuya única función era hacer brillar a la estrella, Amalia. Y cada uno de mis éxitos solo hacía que la sombra que proyectaba sobre ella fuera más grande, y que su resentimiento, y la necesidad de mis padres de compensarlo, creciera con ella. Y entonces llegó el señor Morales. Era una leyenda en la industria, un hombre cuyo paladar podía decidir el destino de una marca. Conseguir una reunión con él fue obra de Amalia, tengo que concedérselo. Usó sus contactos y su encanto para traerlo a la hacienda. Pero el encanto solo te abre la puerta y no te cierra el trato. La catá se organizó en la terraza, con vistas a los campos de agave. Amalia estaba en su elemento, hablando del terroir y la herencia. Morales la escuchaba con una paciencia educada, pero sus ojos estaban impasibles. Probó nuestro tequila añejo estándar. Asintió. Bueno. Competente. La palabra que ningún productor quiere oír. Entonces, le pedí a mi padre que me dejara intervenir. Vi la duda en sus ojos, pero la desesperación ganó. Llevé a Morales a mi laboratorio. El cambio en el ambiente fue inmediato. Lejos de la charla de marketing, estábamos en el corazón de la creación. No le hablé de herencia, le hablé de ciencia. Le mostré los cultivos de mi levadura bajo el microscopio. Le expliqué cómo el sistema de monitoreo de IA ajustaba la temperatura de la fermentación en tiempo real para optimizar la producción de ésteres frutales. Sus ojos, antes aburridos, ahora brillaban con interés. Era un hombre que apreciaba el arte, pero entendía el poder de la precisión. Finalmente, saqué la botella. Un prototipo, sin etiqueta. Era el primer lote producido enteramente con el proceso corazón de agave. Serví una medida en una copa Riedel. Se la llevó a la nariz, cerró los ojos. Inspiró profundamente. Luego tomó un pequeño sorbo. El silencio se alargó. Lo vi pasar el tequila por su paladar. Y entonces, hizo algo que nunca había visto en las fotos de las revistas. Sonrió. Una sonrisa genuina, amplia. Dios mío, susurró. Esto no es competente. Esto es excepcional. Esa tarde, el señor Morales no solo firmó un acuerdo de distribución exclusiva para su mercado internacional, sino que hizo un pedido inicial tan grande que representaba 1.8 mil millones de pesos en ingresos para el primer año. La destilería no solo estaba salvada, estaba a punto de convertirse en un imperio. La fiesta de celebración, unas semanas después, debería haber sido mi coronación. En cambio, fue mi crucifixión. Se celebró en los jardines de la hacienda. Había música, comida, y todo el tequila que se pudiera beber. Mi padre se subió a un pequeño escenario para dar un discurso. Mi corazón latía con expectación. Quiero proponer un brindis, dijo, levantando su copa. Por la persona que hizo todo esto posible. La visionaria que, con su encanto y tenacidad, atrajo la atención del mundo hacia Sol Dorado. Por mi hija, la cara de nuestro futuro, Amalia. Los aplausos resonaron en la noche. Vi a Amalia aceptar el brindis, lanzándome una mirada rápida, casi una burla, por encima de su copa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No me mencionó. Ni una palabra. Era invisible. Esa noche, me senté con Damián junto al pequeño estanque de la hacienda, lejos de la música y las risas falsas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron. Se lo ha quedado todo, Damián. Mi trabajo, mi creación, es como si yo no existiera. Él me rodeó con su brazo. No dijo, te lo dije. No dijo, deberías enfrentarte a ellos. Simplemente me dejó llorar. Cuando me calmé, me miró fijamente. Tu talento, Elara, tu conocimiento, eso es tuyo.
No pueden quitártelo. Pero tienes que protegerlo. No como un empleado protege su trabajo, sino como un creador protege su obra maestra. Fue entonces cuando la idea nació. No como un acto de venganza, sino como un acto de autopreservación. Una póliza de seguro. El proceso entero depende de esa cepa de levadura, le dije, la voz ronca. Es delicada. Si las condiciones no son absolutamente perfectas, muta. Muere. ¿El sistema de IA lo controla todo? Y tú controlas el sistema de IA, terminó él por mí. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto, por las noches, en mi laboratorio. Con la ayuda de Damián, integramos un protocolo de seguridad en el corazón del software. Un bloqueo que requería una autenticación biométrica, mi huella dactilar, cada 72 horas para recalibrar los sensores y mantener los parámetros vitales para la levadura. Lo disfrazamos como un protocolo de verificación de calidad del lote. Nadie se daría cuenta. Era sutil. Invisible. Como yo. Mientras lo instalaba, una parte de mí se sentía culpable. Pero otra, una parte que se había endurecido esa noche en la fiesta, sabía que era necesario. Era mi única defensa en una familia que veía mis dones no como un regalo, sino como un recurso para ser explotado y luego atribuido a otra persona. Era la semilla de mi plan de escape, aunque en ese momento, aún no sabía que lo necesitaría tan pronto. Y así, volvimos a la mesa de caoba. A la cena que se convirtió en un juicio. Cuando mi padre terminó su anuncio, el silencio que llenó la habitación era pesado, cargado de expectación. Todos me miraban, esperando mi reacción. Esperaban lágrimas, quizás un arrebato. Esperaban que suplicara. Les di algo diferente. No lo entiendo, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cómo puede Amalia ser CEO? Con todo respeto, ella no sabe la diferencia entre la cabeza y la cola de la destilación. Yo creé el producto que nos consiguió este contrato. Amalia soltó una risita condescendiente. Ay, Elarita. Siempre tan literal. Ser CEO no se trata de estar cubierta de vinaza. Se trata de visión, de estrategia. De ser la cara de la marca. Y, seamos honestos, tú no tienes cara para las revistas. El insulto fue tan casual, tan cruel, que me dejó sin aliento por un segundo. Miré a mis padres, esperando que la reprendieran. No lo hicieron. Mi padre asintió, como si Amalia hubiera expuesto una verdad fundamental. Tu hermana tiene razón, Elara, dijo él, su tono ahora teñido de impaciencia. Yo construí esta compañía con apretones de manos y comidas de negocios, no con fórmulas químicas que ni yo entiendo. Amalia entiende el juego. Tú entiendes los microbios. Hay niveles en esto. Esa fue la frase que lo aclaró todo. Mi mundo, el de la ciencia, la precisión, la creación, era algo ajeno y amenazante para él. Lo hacía sentir anticuado, ignorante. El éxito de Amalia, basado en sonrisas y fiestas, era comprensible, era el mundo que él conocía. Apoyarla a ella era una forma de reafirmar su propio valor, su propia forma de hacer las cosas. No se trataba solo de favoritismo, se trataba de su propio ego. Así que mi trabajo, mi conocimiento, ¿no significa nada?, pregunté, sintiendo como el dolor se transformaba en una rabia fría y tranquila. Los 1.8 mil millones de pesos, ¿vinieron de un apretón de manos o de la levadura que pasé 5 años desarrollando? No seas insolente, espetó mi madre, su fachada de dama elegante resquebrajándose. Todo lo que tienes, esta casa, tu educación, tu laboratorio, te lo hemos dado nosotros. Has usado nuestros recursos. Lo que has creado le pertenece a Sol Dorado, le pertenece a esta familia. Y nosotros, como cabeza de esta familia, decidimos cómo se gestiona. Exacto, intervino Amalia, inclinándose sobre la mesa, sus ojos brillando. Hiciste un buen trabajo, hermanita. Como una abeja obrera. Ahora la reina tomará el control. Deberías estar agradecida de que te dejemos seguir jugando con tus juguetitos en el laboratorio. Abeja obrera.
Juguetitos. Me despojaron de mi logro, lo redujeron a un pasatiempo infantil. En sus ojos, yo no era una innovadora, era una técnica glorificada. Una empleada. Y ahora, me estaban degradando en mi propia casa. La elección que mi madre me había dado flotaba en el aire, someterse o ser desterrada. Vi mi futuro si me quedaba, reportando a mi hermana incompetente, viendo cómo se llevaba el crédito por mi trabajo futuro, soportando sus humillaciones diarias, convirtiéndome en una figura resentida y amargada, atrapada en una jaula de oro. O podía irme. Perder a mi familia, el hogar de mi infancia, el legado de mi abuelo. Pero salvarme a mí misma. En ese momento de claridad, miré a cada uno de ellos. A Amalia, consumida por una envidia tan profunda que se había convertido en su única motivación. A mi madre, tan obsesionada con el estatus social que sacrificaría a su propia hija por ello. Y a mi padre, un hombre tan inseguro de su propio legado que no podía soportar que el futuro tuviera una forma que él no entendía. Y me di cuenta de algo devastador: la familia que yo amaba, o que creía amar, ya no existía. Quizás nunca existió. Yo había estado amando una idea, un recuerdo. La gente sentada en esa mesa eran extraños. Una extraña calma me invadió. La rabia se disipó, el dolor se adormeció. Solo quedaba la certeza. Me puse de pie lentamente, doblando mi servilleta y colocándola sobre la mesa. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. Levanté la vista y los miré a los ojos, a los tres. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa feliz. No era una sonrisa triste. Era una sonrisa vacía, la sonrisa de alguien que acaba de entender las reglas de un juego que no sabía que estaba jugando. De acuerdo, dije, mi voz tan tranquila que los obligó a inclinarse para escuchar. Si esa es su decisión, he terminado. Y sin otra palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Dejando atrás la cena, la destilería, y todo lo que una vez llamé mi vida. No miré hacia atrás. La puerta de la hacienda se cerró a mi espalda con un sonido sordo y definitivo. El aire fresco de la noche fue un alivio, un bautismo después del sofocante ambiente del comedor. Las luces del coche de Damián se encendieron al final del camino de entrada. Estaba allí, esperándome, como siempre. Cuando subí al coche, no dije nada. Él tampoco preguntó. Simplemente puso su mano sobre la mía. Su calor era lo único real en un mundo que se había vuelto irreconocible. No lloré durante el trayecto a nuestro pequeño apartamento en el pueblo de Tequila. No lloré mientras preparaba una maleta con mis cosas más esenciales de la casita que ocupaba en los terrenos de la hacienda. Me movía como una autómata, ejecutando tareas. La conmoción era una armadura. Pero la armadura no dura para siempre. Esa noche, en la seguridad de nuestro apartamento, se resquebrajó. Sucedió cuando estaba deshaciendo la maleta. Saqué un pequeño marco de fotos plateado. Era una foto mía con mi abuelo, tomada en el laboratorio. Yo tendría unos 10 años, con una bata de laboratorio que me quedaba enorme, sonriendo de oreja a oreja. Él me miraba con un orgullo tan puro, tan incondicional. Y entonces, el dolor me golpeó. Un dolor físico, agudo, que me dobló por la mitad. Me senté en el suelo, abrazando el marco de fotos contra mi pecho, y lloré. Lloré por mi abuelo y por el legado que sentía que estaba abandonando. Lloré por la niña que creía en la incondicionalidad del amor familiar. Lloré por la mujer que había sido tan ingenua como para pensar que el trabajo duro y la excelencia serían suficientes. Damián se sentó en el suelo a mi lado, sin decir nada, simplemente estando presente. Su silencio era un regalo. No trató de arreglarlo, no me ofreció soluciones. Solo me dejó romperme. Después de lo que pareció una eternidad, mis sollozos se convirtieron en un silencio tembloroso. Hice lo correcto, ¿verdad?, susurré, la pregunta dirigida tanto a él como a mí misma. Hiciste lo único que podías hacer para salvarte, Elara, respondió él en voz baja. Te habrían destruido por dentro si te hubieras quedado. Durante los días siguientes, viví en una especie de limbo.
No salía del apartamento. Ignoraba las llamadas de números desconocidos. Envié mi renuncia formal por correo electrónico. La respuesta fue un escueto, recibido, del Departamento de Recursos Humanos. Ni una llamada de mis padres. Ni un mensaje de mi hermana. Era como si, al cruzar esa puerta, hubiera dejado de existir. Una tarde, mientras miraba por la ventana la plaza del pueblo, llena de vida y color, sentí una punzada de duda. ¿Y si me equivoqué, Damián? ¿Y si debería haber luchado? Quedarme, demostrarles que estaban equivocados. Él se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Has estado luchando toda tu vida, mi amor. Luchando por su atención, por su respeto. Mira a dónde te ha llevado. A veces, la batalla más valiente es saber cuándo retirarse del campo de batalla para no morir en él. Apoyó su barbilla en mi hombro. Ahora es el momento de luchar por ti. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. La tristeza no desapareció de la noche a la mañana, pero empezó a mezclarse con algo más, determinación. Mi plan, en ese momento, era simple. Actualizaría mi currículum. Buscaría trabajo en otra destilería, quizás en otra región. Empezaría de nuevo, lejos de la sombra de mi familia. La idea de la venganza ni siquiera había cruzado mi mente. Mi único objetivo era sobrevivir y, eventualmente, volver a encontrar la alegría en el trabajo que amaba. No sabía que mi familia, con su arrogancia, sería la que me empujaría de la supervivencia a la represalia. Pasaron 6 semanas. 6 semanas de un silencio casi total por parte de mi familia, roto solo por un par de mensajes de tías lejanas preguntando si todo estaba bien. 6 semanas en las que empecé a reconstruir mi vida. Había tenido un par de entrevistas de trabajo prometedoras. Damián y yo empezamos a mirar apartamentos en Guadalajara. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un atisbo de esperanza, la posibilidad de un futuro que fuera solo mío. Entonces, sonó el timbre. Era un hombre con un traje caro y un maletín de cuero. Se presentó como el abogado de mi familia. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero la curiosidad me pudo. Lo invité a pasar a nuestra pequeña sala de estar. Se sentó en el borde del sofá, como si temiera contaminarse. No aceptó el vaso de agua que le ofrecí. Fue directo al grano. Señorita Elara, comenzó, su tono formal y condescendiente, estoy aquí en nombre de sus padres y de la destilería Sol Dorado. ¿Son conscientes de que ha habido un malentendido? ¿Un malentendido?, repetí, levantando una ceja. Yo lo llamaría un ultimátum. Él ignoró mi comentario, abriendo su maletín. Como sea. Han surgido algunos problemas de consistencia en la producción desde su partida. Nada grave, por supuesto. Pequeños contratiempos. Sin embargo, en un gesto de buena voluntad, y reconociendo su experiencia técnica, la familia está dispuesta a pasar por alto su reciente comportamiento y le ofrece la oportunidad de volver. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿La oportunidad de volver? Sí, dijo, como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo. Obviamente, el liderazgo de la señorita Amalia es incuestionable. Pero hay un puesto disponible para usted como supervisora de control de calidad. Es su deber, como miembro de esta familia, asegurar la continuidad del legado de su abuelo. Deber. Esa fue la palabra. La palabra que encendió la mecha. No era una disculpa. No era una oferta de paz. Era una orden, envuelta en el lenguaje de la manipulación. Esperaban que yo, la hija pródiga, volviera arrastrándome, agradecida por las migajas que me ofrecían. Esperaban que mi lealtad a un legado, que ellos mismos habían profanado, fuera más fuerte que mi propio respeto. En ese momento, la tristeza que había sentido se evaporó por completo, reemplazada por una ira tan fría y clara como el mejor tequila blanco. El dolor se había transformado. Me reí. No fue una risa alegre. Fue una risa seca, sin humor. El abogado me miró, desconcertado. Deber, repetí, saboreando la palabra.
Es curioso que mencione el deber. Mi familia tenía el deber de valorar mi trabajo. Tenían el deber de tratarme con justicia. Fallaron en ambos. Así que, con todo respeto, pueden tomar su deber y su legado, y... Me detuve, respirando hondo. Dígale a mi padre que si quiere mis servicios, ya no soy familia. Soy una consultora. Y mis tarifas son muy, muy altas. La expresión de suficiencia del abogado se desvaneció, reemplazada por una de puro asombro. Claramente, no esperaba esta respuesta. Señorita, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Creo que ya hemos terminado, dije, poniéndome de pie y señalando la puerta. Que tenga un buen día. Cuando se fue, me quedé de pie en medio de la sala. Damián salió de la habitación, donde había estado escuchando todo. ¿Estás segura de esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de mi rostro. Completamente, respondí, una sonrisa, esta vez real y afilada, dibujándose en mis labios. Creen que pueden comprar mi regreso con condescendencia. Les voy a enseñar el verdadero precio de mi conocimiento. El juego había cambiado. Ya no se trataba de huir. Ahora, se trataba de luchar. Pero esta vez, sería en mis términos. 2 días después, mi padre llamó. No se disculpó. Su voz era tensa, forzada. El abogado me dio tu mensaje. ¿Cuáles son tus condiciones? 50,000 pesos la hora, respondí sin dudar. Mínimo de 4 horas por visita. Pago por adelantado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír su orgullo luchando contra su desesperación. Finalmente, suspiró. Bien. Te espero mañana a las 9. Y colgó. Llegué a la destilería a las 9 en punto. La atmósfera era visiblemente diferente a como la recordaba. Había una tensión palpable. Los trabajadores, hombres que me conocían de toda la vida, me saludaron con la cabeza, una mezcla de alivio y nerviosismo en sus ojos. Parecían agotados. Amalia me interceptó en el patio. Llevaba unos pantalones blancos impecables y unos tacones que eran ridículamente imprácticos para una destilería. Ah, la consultora, dijo con una sonrisa forzada. Espero que puedas arreglar el desastre que tus equipos dejaron. Mis equipos nunca dejaron un desastre, Amalia, respondí con calma, pasando a su lado sin bajar el ritmo. Ellos saben lo que hacen. El problema suele estar en quien les da las órdenes. Entré en el laboratorio de control de calidad. El caos era evidente. Había gráficos y análisis pegados por todas partes. El jefe de laboratorio, un hombre leal y competente llamado Isauro, parecía haber envejecido 10 años en 6 semanas. El Ara, gracias a Dios, dijo en voz baja. No sabemos qué pasa. El pH está por todas partes, la fermentación se detiene a la mitad. El sabor es agrio. Metálico. Hemos tenido que desechar 2 lotes enteros. Pasé las siguientes 3 horas analizando los datos, tomando muestras, hablando con los trabajadores. No necesitaba analizar mucho, y sabía exactamente cuál era el problema. Mi huella dactilar no había tocado el panel de control en más de 1000 horas. El sistema de IA, privado de su recalibración vital, estaba operando con parámetros por defecto, incapaz de ajustarse a las sutiles variaciones de la melaza y el ambiente. La levadura, mi levadura, estaba estresada. Estaba muriendo. Amalia y mi padre entraron en el laboratorio, esperando un diagnóstico. El problema es complejo, dije, adoptando mi tono más profesional. Parece una contaminación bacteriana secundaria, probablemente debido a una fluctuación de la temperatura en los tanques de fermentación. Puedo implementar una solución temporal. Era una mentira, por supuesto. Una verdad a medias. La fluctuación de temperatura era un síntoma, no la causa. ¿Temporal?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Sí. Puedo ajustar manualmente los ciclos de vapor para estabilizar este lote actual.
Pero la causa raíz requerirá un diagnóstico mucho más profundo. Y más horas de consultoría, por supuesto. Amalia resopló. Lo que sea. Solo arréglalo. Fui a la sala de control. Delante de ellos, trabajé en el panel, introduciendo una serie de comandos manuales. Anulé temporalmente los sensores que requerían mi huella, aplicando un parche de software que mantendría la temperatura estable durante las próximas 48 a 72 horas. Lo suficiente para salvar el lote actual, pero el problema volvería a aparecer. Era como poner una tirita en una herida de bala. Cuando terminé, me volví hacia ellos. Deberían ver una mejora en las próximas horas. Les enviaré mi informe y mi factura esta tarde. Mi padre me miró, una extraña mezcla de resentimiento y dependencia en su rostro. Gracias, murmuró entre dientes. No hay de qué, respondí. Son 200,000 pesos. Salí del laboratorio y caminé por el patio de la destilería. Mientras pasaba junto a la oficina principal, la que una vez fue de mi abuelo y luego de mi padre, vi a Amalia dentro, gritándole a alguien por teléfono. Parecía pequeña, superada por la situación. Por un instante, una punzada de algo parecido a la lástima me atravesó. Pero luego recordé su sonrisa en la cena. Recordé la palabra, obrera. Y la lástima se desvaneció. Antes de irme, me detuve a hablar con tío Lázaro, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo. Era el maestro destilador original, ahora semi-retirado. Estaba sentado en un banco, observando la tahona girar. Lo que les estás haciendo, comenzó, sus ojos sabios fijos en mí. Se lo tienen merecido, terminó con una pequeña sonrisa. Tu abuelo estaría orgulloso de la mujer fuerte en la que te has convertido. Pero ten cuidado, mi hija. La venganza es un trago amargo. Lo sé, tío, le respondí. Pero a veces, es el único trago que te sirven. Me fui de Sol Dorado dejando tras de mí una solución temporal y una factura exorbitante. Sabía que volverían a llamar. Y yo estaría lista. Esta ya no era una pelea por el respeto. Era una clase magistral sobre el valor. Y yo era la única profesora. Durante los siguientes 6 meses, el ciclo se repitió 3 veces más. Una llamada de pánico, mi visita como consultora, una solución temporal y una factura cada vez más grande. Mantuve a Sol Dorado con soporte vital, lo suficiente para que no colapsara por completo, pero nunca curé la enfermedad. La calidad de su tequila se volvió inconsistente. Algunos lotes eran bebibles, otros apenas pasables. Perdieron la confianza de los distribuidores más pequeños. El gran contrato con el señor Morales pendía de un hilo, y él solo lo mantenía por la esperanza de que yo volviera permanentemente. La reputación que mi abuelo había tardado toda una vida en construir se estaba desmoronando. Mientras tanto, mi vida florecía. Con el dinero que ganaba de mis consultorías, Damián y yo fundamos nuestra propia pequeña empresa, una firma de consultoría tecnológica para la industria de bebidas. Además, en secreto, había estado en conversaciones con la competencia más grande de Sol Dorado, Tequilas del Agave Azul. Estaban fascinados con mi historia y mi conocimiento. La invitación a la boda de Amalia llegó como una bomba. Era una tarjeta gruesa, con letras doradas, invitándome a celebrar su unión con el hijo de un político influyente. Era una jugada de poder, una declaración. A pesar de los problemas de la destilería, la fachada de éxito y opulencia debía mantenerse. Damián me preguntó si estaba segura de querer ir. Es una trampa, Elara. Lo sé, le respondí. Pero no soy yo la que va a caer en ella. Llegué a la boda sola. El evento era tan extravagante como esperaba. Se celebraba en un hotel boutique de lujo en Guadalajara. Había flores por todas partes, un grupo de jazz en vivo y una torre de champán. Amalia estaba radiante, un cisne blanco en un mar de adulación. Me saludó con un beso al aire. Hermanita. Qué bueno que pudiste venir, exclamó, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Sabía que no nos guardarías rencor. Durante la recepción, encontré mi oportunidad.
Mi padre tomó el micrófono para el brindis. Habló del amor, del futuro, y luego, inevitablemente, de los negocios. Quiero brindar por mi hija, Amalia, dijo, levantando su copa. Una mujer que ha demostrado una fuerza y un liderazgo increíbles en tiempos difíciles. Ha tomado las riendas de Sol Dorado y, a pesar de los desafíos, la está guiando con mano firme hacia un futuro brillante. Por la CEO. Los invitados aplaudieron. Vi al señor Morales, que estaba sentado en una mesa cerca del frente, forzar una sonrisa. Vi la confusión en los rostros de algunos miembros de la industria que conocían los rumores sobre los problemas de calidad de la destilería. Pero la que habló fue Amalia. Tomó el micrófono de manos de mi padre. Gracias, papá. Ha sido un año de aprendizaje, dijo con falsa modestia. Pero estoy orgullosa de decir que hemos superado la tormenta. Sol Dorado es más fuerte que nunca gracias a la unidad de nuestra familia y al trabajo duro. Luego me miró directamente, una sonrisa condescendiente en sus labios. Incluso mi hermanita, Elara, ha vuelto para aportar su granito de arena. Al final, la sangre llama. Esa fue mi señal. La arrogancia. La mentira descarada. Habían creado el escenario perfecto. Y yo estaba a punto de hacer mi debut. Esperé a que los aplausos se apagaran. Luego, con una calma que no sentía, me acerqué al maestro de ceremonias y le pedí el micrófono. Me gustaría decir unas palabras, si me lo permiten. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Un silencio curioso se apoderó de la sala. Caminé hacia el centro de la pista de baile, asegurándome de tener la atención de todos. De mi familia. Del señor Morales. De los rivales de la industria. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Tomé el micrófono, su peso frío y sólido en mi mano. El haz de luz del fotógrafo me encontró, aislándome en un círculo de luz. Por un instante, el rostro de cada persona en la sala se enfocó en mí. Vi la sonrisa tensa de mi madre, la mirada de advertencia de mi padre y el ceño fruncido de Amalia. Esperaban un brindis sentimental, quizás una disculpa pública. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y firme, resonando en el silencio. Mi padre y mi hermana han hablado de desafíos, de tormentas y de la fortaleza de nuestra familia. Y tienen razón. Ha sido un año lleno de lecciones. Hoy, me gustaría compartir con ustedes la lección más importante que he aprendido. Me detuve, dejando que la anticipación creciera. Han oído rumores sobre la inconsistencia de Sol Dorado, continué. Han probado la diferencia en la calidad. Y se han preguntado por qué. La respuesta es simple, aunque la he guardado para mí hasta ahora. Es porque la calidad, el sabor excepcional que atrajo el contrato más grande en la historia de nuestra compañía, no proviene de un proceso, sino de un organismo vivo. Vi a mi padre dar un paso adelante, como si quisiera detenerme, pero ya era demasiado tarde. Se trata de una cepa de levadura patentada, un organismo que cultivé y aislé durante 5 años. Un organismo tan delicado que requiere condiciones de fermentación de una precisión absoluta. Condiciones que son monitoreadas y ajustadas en tiempo real por un software que yo misma diseñé. Hice una pausa, mis ojos recorriendo la sala y deteniéndose en el señor Morales, que ahora estaba inclinado hacia adelante, escuchando con total atención. Y aquí está el pequeño detalle técnico que mi familia olvidó cuando decidieron que yo era prescindible, dije, mi voz bajando un poco, forzándolos a escuchar más atentamente. Ese software, el corazón digital que mantiene viva a mi levadura, tiene un protocolo de seguridad. Un protocolo que requiere la autenticación biométrica de su creadora, es decir, mi huella dactilar, cada 72 horas para recalibrar sus sensores y funcionar a su máxima capacidad. Sin esa autenticación, el sistema entra en modo de fallo seguro, operando con parámetros genéricos que estresan a la levadura y destruyen el perfil de sabor del producto final. Un murmullo recorrió la sala. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en la mente de todos. Las visitas de consultoría. Las soluciones temporales. Amalia se puso pálida como el nácar de su vestido. Mi madre se llevó una mano a la boca.
Durante los últimos 6 meses, continué, mi voz ahora cortante como un cuchillo, han estado pagando una tarifa exorbitante por mi huella dactilar. Han estado pagando para que yo mantuviera su compañía con soporte vital, un lote a la vez. Entonces, giré mi atención hacia mi padre. Usted habló de negocios, padre. De motores y capós relucientes. Pues bien, ha aprendido por las malas que cuando se quita el motor, el coche más bonito del mundo no es más que un trozo de metal inútil. Me volví hacia la novia. ¿Y tú, Amalia? Querías ser la reina. Pero olvidaste que un reino construido sobre el trabajo de otros es un reino de arena. Y la marea siempre sube. Finalmente, dejé caer la bomba final. La que no esperaban. Pero, como bien dijo mi hermana, al final, la sangre llama. Y la mía me llama a un lugar donde el trabajo duro se respeta y la innovación se celebra. Por eso, me complace anunciarles que la semana pasada, vendí oficialmente la patente del proceso, corazón de agave, y los derechos exclusivos de mi cepa de levadura a un nuevo hogar. Hice un gesto con la cabeza hacia una mesa en la esquina, donde el CEO de tequilas del agave azul me miraba con una sonrisa de tiburón. Y estoy segura de que mi nuevo socio, aquí presente, estará encantado de ofrecer al señor Morales un producto de calidad excepcional, y sobre todo, consistente. El caos estalló. Oí un vaso romperse. Era el de Amalia. Se le había resbalado de la mano. Dejé el micrófono sobre una mesa cercana y, en medio del alboroto, caminé tranquilamente hacia la salida. No necesité mirar atrás para saber las expresiones de sus rostros. Podía sentirlas, como el calor de un horno, a mi espalda. La obra había terminado. Y yo había sido la única en el escenario que sabía cómo acababa el último acto. Salí del hotel y respiré el aire nocturno de Guadalajara. Se sentía limpio, ligero. Detrás de mí, dejaba las ruinas de una fiesta y el comienzo de una guerra. Damián me esperaba en el coche, al otro lado de la calle. Cuando subí, no dijo nada, solo tomó mi mano y la apretó. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Eso, dijo finalmente, fue una obra de arte. Las consecuencias no tardaron en llegar. Fueron más rápidas y brutales de lo que incluso yo había anticipado. A la mañana siguiente, antes de las 10, el señor Morales anunció públicamente la cancelación de su contrato con Destilería Sol Dorado, citando, incumplimiento de las cláusulas de calidad y falta de confianza en la gestión de la empresa. Al mediodía, Tequilas del Agave Azul emitió un comunicado de prensa anunciando su adquisición de una tecnología de fermentación revolucionaria, y mi nombramiento como su nueva directora de innovación. Los blogs de la industria y las secciones de negocios de los periódicos se dieron un festín. Escándalo familiar hunde a un gigante del tequila. La venganza de la maestra tequilera, como un secreto de producción, destruyó un legado. La historia era demasiado jugosa para ignorarla, una saga de traición, nepotismo y una espectacular represalia. La narrativa que mi familia había controlado durante tanto tiempo se les escapó de las manos, reemplazada por una que los pintaba como los villanos incompetentes que eran. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Empezó con una avalancha de mensajes de texto de Amalia, llenos de insultos y amenazas. Luego vinieron las llamadas de mi padre, su voz alternando entre la furia y la súplica. Y finalmente, los mensajes de voz de mi madre. Esos eran los peores. Llenos de lágrimas, acusándome de ser una hija ingrata, de destruir el nombre de la familia, de pisotear el sueño de mi abuelo. Escuché cada uno de ellos. Cada palabra de odio, cada sollozo manipulador. Los escuché no por masoquismo, sino para recordarme por qué había hecho lo que hice. Eran la prueba final de que no se arrepentían de lo que me habían hecho, solo de haber sido descubiertos. Nunca se trató de mí, de mi dolor o de la injusticia. Siempre se trató de ellos, de su imagen, de su imperio. Financieramente, el golpe fue devastador para ellos. Con la pérdida de su mayor contrato y la huida de otros distribuidores asustados por la publicidad negativa, los ingresos de Sol Dorado se desplomaron. Los bancos, que les habían concedido préstamos generosos basados en el contrato con Morales, empezaron a pedir garantías.
Tuvieron que vender la lujosa casa de Guadalajara. Tuvieron que hipotecar varias parcelas de sus mejores campos de agave, los mismos campos donde mi abuelo me había enseñado a amar esa planta. Observé todo desde la distancia, como quien mira una demolición controlada. No sentí alegría. No sentí placer sádico. Sentí una especie de paz sombría. La justicia, descubrí, no siempre es dulce. A veces, simplemente es necesaria. Era el cierre de un capítulo doloroso, la poda de una rama enferma para que el resto del árbol, yo, pudiera volver a crecer. Y yo estaba lista para crecer. Pasaron unas semanas. Las llamadas furiosas se convirtieron en llamadas desesperadas. Me enteré por tío Lázaro que mi padre había intentado replicar mi proceso. Había contratado a otros ingenieros químicos, había gastado una fortuna en nuevos equipos. Pero fue inútil. No tenían mi levadura. No tenían mi software. No tenían el conocimiento que solo años de pasión y dedicación pueden dar. Una noche, mi teléfono sonó. Era mi madre. Por alguna razón, decidí contestar. Quizás necesitaba escucharlo una última vez para cerrar la puerta para siempre. Elara, dijo, su voz ronca de tanto llorar. Ya no había ira, solo un agotamiento profundo y amargo. ¿Estás contenta? ¿Es esto lo que querías? Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana de mi nuevo despacho en las oficinas de Agave Azul. Tenía una vista panorámica de la ciudad. Quería respeto, mamá, respondí en voz baja. Quería el reconocimiento por mi trabajo. Eso es todo lo que siempre quise. Has destruido a tu familia por respeto, sollozó ella. Tu padre está destrozado. Tu hermana, su matrimonio está en problemas. Has conseguido todo lo que querías. Tienes tu dinero, tu nuevo puesto, ¿por qué seguir castigándonos? ¿Por qué nos has quitado todo? Su pregunta me golpeó con la fuerza de su ceguera. Incluso ahora, después de todo, ella no lo entendía. No veía que ellos habían sido los que habían empujado las fichas de dominó. Respiré hondo, y las palabras salieron de mí, no con ira, sino con una finalidad tranquila y absoluta. ¿Olvidaron esa cena, mamá?, le pregunté. La cena donde me dieron a elegir entre mi trabajo y mi familia. Yo no la he olvidado. Nunca la olvidaré. Hubo un jadeo al otro lado de la línea. Ustedes tomaron su decisión esa noche, continué. Me enseñaron que para ustedes, yo era desechable. Yo simplemente decidí creerles. Y sin esperar respuesta, colgué. Sabía, con una certeza que me heló los huesos pero también me liberó, que esa había sido la última conversación que tendría con ella. La puerta finalmente se había cerrado. Y yo era libre. 2 años después. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre las aguas tranquilas del lago de Chapala. Una suave brisa movía las flores silvestres que adornaban el pequeño muelle de madera. No había cientos de invitados, ni torres de champán. Solo un puñado de amigos verdaderos, Damián a mi lado, y tío Lázaro, con lágrimas en los ojos, sosteniendo mi brazo mientras me llevaba hacia el hombre que amaba. Mi nueva vida no se construyó sobre las cenizas de la antigua. Se construyó sobre un terreno nuevo y fértil. En Tequilas del Agave Azul, me dieron los recursos y la libertad creativa que nunca tuve. El tequila que produje con ellos, bajo una nueva marca llamada Legado de Elara, ganó premios internacionales. Se convirtió en un éxito rotundo, no solo por su calidad, sino por la historia que había detrás. La historia de una mujer que se negó a ser borrada. Sol Dorado, me enteré, finalmente se declaró en bancarrota. Mi padre y Amalia perdieron el control de la empresa. Fue comprada por una corporación más grande por una fracción de su valor anterior. El nombre de mi abuelo, su legado, ahora era solo una línea de productos de bajo costo en el portafolio de otra persona. No sentí nada al escucharlo. Su destino ya no estaba entrelazado con el mío. Mientras Damián y yo intercambiábamos nuestros votos, con el lago como testigo, entendí la verdadera lección.
La familia no siempre es la sangre que corre por tus venas. A veces, la familia son las manos que sostienen las tuyas cuando las tuyas tiemblan. Es la gente que ve tu luz y no te pide que la atenúes para que ellos puedan brillar. Es la gente que te elige, no por obligación, sino por amor. Mi independencia fue mi victoria final. La prueba de que mi valor no dependía de su aprobación. Yo había construido un imperio para ellos. Y cuando intentaron quitármelo, construí uno más grande para mí. Ahora, mientras miro hacia mi futuro, sé que está lleno de promesas. Pero a veces, por la noche, pienso en esa cena. Pienso en la elección que me dieron. Y me pregunto, dicen que mi venganza fue cruel, que fui demasiado lejos al exponerlos en la boda de mi hermana. Pero yo creo que solo estaba reclamando mi justicia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto?